Llegamos a la lección 8. Y en esta lección tenemos en el punto 10, en números romanos, el título La veracidad de la Biblia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio del curso que la introducción bíblica es una materia que nos ayuda a conocer el trasfondo de la Biblia? No trabajamos tanto sobre el texto bíblico en sí, sino en todo lo que tiene que ver con la historia de la palabra de Dios, las características que tiene la palabra de Dios, los idiomas, los autores que participaron, el contexto geográfico, en fin, todo lo que rodea la historia de la Biblia y las características que tiene. Lo que vamos a empezar a ver hoy, en este punto 10, tiene que ver con información también de la historia, pero no de la historia bíblica en sí, de lo que está dentro de la historia de la Biblia, sino de la historia secular. ¿Qué documentos hay fuera de la Biblia que certifiquen o que prueben que realmente lo que dice la Biblia, por ejemplo, pasó, se desarrolló en la historia? Ya habíamos visto cuando veíamos los imperios, ¿se acuerdan? Sí. La historia de los imperios no es una historia bíblica, forma parte de la historia universal. La aprendimos en la escuela, figura en los textos de la historia secular en general. Ahora, cuando nos referimos a ciertas historias de la Biblia, todavía hay cosas que la arqueología no descubrió. Muchas cosas se descubrieron a través de la arqueología que confirman que la Biblia dice la verdad. Pero esa es otra clase. Cuando hablamos de la veracidad de la Biblia, la dividimos en tres partes. La primera, confirmaciones por la historia. Después, tenemos confirmaciones por la arqueología. Y después, las confirmaciones proféticas. Aquellas profecías que están en el texto bíblico, pero que después se cumplieron a lo largo de la historia de la humanidad, y las que van a cumplirse. Pero por lo menos ya tenemos datos de cumplimientos proféticos anunciados en la Biblia y cumplidos en la historia. Pero vamos a arrancar hoy con confirmaciones por la historia y vamos a ver algunos documentos de la historia secular que mencionan sucesos de la Biblia. Punto A. Tenemos, Patricia, sí. Confirmaciones por la historia. Punto A. Confirmaciones por la historia. Hay muchos eventos, lugares y personajes registrados en la Biblia que son confirmados en los documentos de la historia universal. El Edén, el diluvio, Egipto, Ramsés, Nínive, Nabucodonosor, los persas, los romanos, Jesucristo y tantos otros que enumerarlos sería abrumar con datos incuestionables sobre la veracidad histórica del texto bíblico. No obstante, es interesante conocer documentos extrabíblicos que coinciden en sus referencias con lo relatado en la palabra de Dios. Ahora veremos algunos registros de historiadores seculares que certifican la existencia de Cristo y los comienzos de la Iglesia. El 1. Cornelio Tácito, historiador romano, al escribir sobre el reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma, pero nada podría haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significaba el que se le creyera ser el que había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. Por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato,
procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Bueno, eso que figura, el dato que figura ahí, es un libro, Annals 15.44, no sé si será el párrafo 44, pero corresponde a ese libro que escribió Tácito. O sea, lo que acabamos de leer, Sí. ¿qué datos aporta o qué informe da? ¿A qué hace referencia? Al incendio de Roma por Nerón. ¿Y qué hizo Nerón? ¿A quién le echó la culpa? A los cristianos. Le echó la culpa a los cristianos, y el mismo Tácito los registra como una superstición perniciosa, la fe cristiana, una superstición perniciosa o perjudicial. Fíjense el concepto que tenían en ese momento de lo que era la iglesia en Roma, los cristianos en Roma. Y seguimos con el 2, Hugo. 2. Luciano, siglo II. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Luciano, otro historiador. ¿A quién se refería? Al hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Recuerden que estamos leyendo a gente incrédula, o sea, gente que pertenecía a esa cultura, con esos dioses, y lo registraban desde su punto de vista. Para ellos Jesús era el que comenzó un nuevo culto, que se negaban inclusive a adorar a los dioses griegos, y adorando, dice, a aquel sofista crucificado. Es interesante. ¿Qué era un sofista? ¿Qué era un sofista en esa cultura? Básicamente los sofistas eran filósofos que tuvieron mucha influencia en la sociedad, porque aparte eran como una especie de consejeros. Si una persona tenía algún conflicto, algún problema, iban a un sofista a consultarle o a pedirles una opinión o una dirección que los ayuden, previo pago. O sea, el sofista había que pagarle para que te aconseje. No un escribano. Un escribano o un abogado, una especie de abogado. Entonces vos le contabas tu problema y él veía la manera de cómo resolverlo, te enseñaba la manera de resolverlo, vos le pagabas y él te enseñaba. Y te dejaba la conciencia tranquila, porque no era solamente un consejero legal, sino que si vos venías con algún conflicto, te lo solucionaba y te dejaba tranquilo. Te enseñaba cómo vivir, cómo resolver los problemas. A Jesús lo tenían, se ve este Luciano, como una especie de sofista que aconsejaba a la gente, que le enseñaba a la gente, como si fuera un sofista griego. Seguimos con Flavio Josefo. Este era famoso, Flavio Josefo, historiador judío. ¿Está Lorena conectada? Sí, se conectó también Sergio. ¿Te animás a leer el punto 3 si lo tenés? Sí, lo leo. Dice, Flavio Josefo, historiador judío, nacido en el 37 después de Cristo. Ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles,
Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde el principio no lo olvidaron. Después se volvió a aparecer vivo entre ellos al tercer día, exactamente como los profetas le habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas con respecto a su persona que también había sido pronunciadas. Y la tribu de cristianos, llamadas en ese modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. ¡Wow! Ese nunca se terminó. Bien, este dato está sacado de ese libro, Antigüedades. Se llama, el nombre completo es Antigüedades de los Judíos, se llama el libro, escrito por Flavio Josefo, y ahí está el dato del capítulo y la página, supongo, de donde sacamos esta información. Flavio Josefo era judío, pero no era un judío convertido, era un judío, pero simpatizaba, no es que combatía a Jesús, sino que habla bien. O sea, en el resumen podemos ver que destaca que es un hacedor de maravillas, ¿no? Arranca diciendo, si es que es lícito llamarlo hombre, es como que ahí escondido está un reconocimiento de la deidad. Y era hacedor de maravilla mismo, hermano, dice. Claro. Y bueno, informa de qué manera fue condenado, habla de su resurrección, y ahí tenemos, por lo menos en este fragmento nada más, algo que coincide o no con el texto bíblico. Coincide. O sea que un historiador que no era cristiano registra hechos que la Biblia registra. Por eso tiene como título esta clase Confirmación por la historia, ¿no? Y la veracidad de la Biblia. En el cuarto punto tenemos a Suetonio. Suetonio, historiador, 120 después de Cristo. Como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la investigación de Chrestus, otra manera de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. Vida de Claudio 25.4. También escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Vida de los Césares. Bien. Este Suetonio también cita información de otros historiadores y confirma cómo esta agrupación... ¿Qué pseudo-cristiana? ¿Sí? ¿Vieron cómo los identifican, no? Sí. Dice que, bueno, que Nerón los expulsa de Roma. También escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Claro, nosotros a través del tiempo lo vemos de otra manera y uno dice, ¿por qué perjudicial? ¿Por qué la consideraban perjudicial? Nueva, sí, porque para ellos era nuevo escuchar que esta gente creía en un solo Dios. Si ellos tenían dioses por todos lados. O sea, a través del tiempo, ellos adoraron a diferentes dioses, ¿no? Justamente en el mundo secular de ese momento consideraban algo nuevo el cristianismo porque básicamente se diferenciaban del resto porque creían en un solo Dios. No solo ellos creían en un solo Dios, sino que predicaban, anunciaban, enseñaban a creer en un solo Dios. Y ese tipo de mensaje atentaba contra la fe que ellos tenían. O sea que veían a los cristianos como un grupo peligroso porque enseñaba que hay que adorar a un solo Dios, no a muchos. Encima la cultura politeísta en ese momento venía en decadencia
porque justamente la historia de los dioses, la mitología, revelaba la miseria de esos dioses, la inmoralidad de los dioses, la corrupción de los dioses. Los dioses que bajaban a la tierra, los semidioses, y que tenían encuentros con las mujeres humanas, las guerras, todos los conflictos y las internas que había en el mundo natural, se los adjudicaban también, como que la culpa era de los dioses. Y hubo mucha gente que empezó a abandonarlos antes que apareciera el cristianismo. Ya estaban desengañados de sus propios dioses. Estaban desengañados. De sus propios dioses. Entonces ahí aparece la fe cristiana y proclama otra cosa, enseña otra cosa. Y encima un Dios moral, un Dios con valores, un Dios que es como que eleva la vara, y esta gente se sintió atraída por un Dios ético, por un Dios poderoso, por un Dios que amaba a su pueblo, mientras que sus dioses... No era todo lo contrario. Claro. Por eso los que querían mantener la tradición del politeísmo veían al cristianismo como una amenaza. Suetonio, vida de los Césares. Y pasamos al punto 5, y acá nos encontramos con un Talo. Un tal. Samaritano. Bueno, fue un chiste. Talo. Talo. Y como llegó Maru, Vale. le vamos a hacer ¿Todo esto decían en 20 minutos? el punto 5. Es cortito. Explicando lo que hiciste. Talo, historiador samaritano, 52 después de Cristo. En el tercer libro de sus historias, Talo explica: esta oscuridad como un eclipse de sol sin razón alguna, pues un eclipse solar no tendría lugar durante el tiempo de la luna llena, y fue durante la luna llena pascual que murió Cristo. Así, partiendo de esta referencia, podemos ver que el relato del Evangelio acerca de la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo era bien conocido y requería de una explicación natural para aquellos no creyentes que le presenciaron. ¿Qué es lo que registra Talo acá? Un eclipse. Un eclipse. ¿En el momento de qué? En el momento... Sí, luna llena sería. Claro, pero ¿en qué momento? Fue una crucifixión. En la crucifixión. ¿Se acuerdan del relato de la crucifixión? Se oscureció un oscurecimiento. Sí, Y ahí también donde los muertos caminaban. Resucitaron los muertos. claro, cuando está el terremoto, bueno, ese momento. Pero la oscuridad, ¿a qué se le atribuyeron? A un eclipse. A un eclipse. Un eclipse. Pero ¿qué pasa? Era luna llena. Normalmente la Semana Santa, hasta el día de hoy, Nunca presté atención a la luna. la fiesta de la Pascua todavía se sigue regulando Con la luna llena. Mirá. por el calendario lunar. ¿Vieron que nunca cae en la misma fecha la Pascua? Porque se regula por la festividad judía, por el calendario judío, y siempre coincide con la luna llena, porque es el momento Mirá. de la Pascua. Por eso cuando queríamos ir a pescar en Pascua no sacábamos nada. Pescaban. Así se nos hablan de pescadores. Pensé que era el Vaticano que ponía la fecha. No, en cuanto a la Pascua, se sigue manteniendo hasta el día de hoy la costumbre judía de celebrarla durante la luna llena. Algunos años va coincidiendo, otros, pero las fechas, o a veces es a fin de marzo o principios de abril, ¿no? Sí, no coinciden nunca la misma fecha, tenés razón, recién presté Claro, atención. pero sí coincide con la luna llena. Ahora, si hay luna llena, ¿puede haber eclipse? No, ¿Por qué? es porque Según nos enseñaron en la escuela, se tienen que cruzar. Claro. El sol y la luna. lo que oscurece la Tierra, ¿qué es en un eclipse? Es que pasa el sol. El Sol está quieto siempre. ¿Qué es lo que se interpone entre La luna. la Tierra y La el luna. Sol? La Luna es la que gira en órbita de la Tierra, ¿no?
Entonces, cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, produce un cono de sombra. O sea, tiene que ser la luna. Pero la luna, si se interpone entre el sol y la tierra, ¿puede brillar? No. ¿Puede ser luna llena? No. No. Por eso es imposible que se le atribuya a un eclipse esa oscuridad. Al principio quisieron dar esa explicación, pero no era posible. Y fíjense que ese detalle lo reconoce este historiador samaritano llamado Talo, y dice así: partiendo de esta referencia podemos ver que en el relato del Evangelio acerca de la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo era bien conocido y requería de una explicación natural para aquellos no creyentes que la presenciaron. Esta carta también está interesante. En el punto 6 tenemos la carta de Mara Bar Serapio. ¿Quién era este Mara Bar Serapio? ¿A quién le tocaría? ¿A Lorena? El 6. Dice, carta de Mara Bar Serapio. En el Museo Británico hay un interesante manuscrito que preserva el texto de una carta escrita un tiempo después del año 73 después de Cristo. Esta carta fue enviada por un sirio llamado Mara Bersapio a su hijo Serapio. Desde la prisión escribió para alentar a su hijo en la búsqueda de la sabiduría y le señala que aquellos que persiguieron a los sabios fueron tomados por desventura. Les muestra como ejemplo las muertes de Sócrates, Pitágoras y Cristo. ¿Qué ventajas obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventajas obtuvieron los hombres de Samo al quemar a Pitágoras? En un momento su tierra se vio cubierta de arena. ¿Qué ventajas obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a estos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los de Samos fueron invadidos por el mar. Los judíos arruinados y expulsados de su tierra. Viven en completa dispersión. Pero en lo concerniente al bien, Sócrates no murió, sino que sobrevivió a las enseñanzas de Platón. Tampoco Pitágoras murió totalmente, sino que sobrevivió a la estatua de Hera. Ni tampoco el sabio rey murió en lo que respecta a su influencia para el bien. Sobrevivió en las enseñanzas que él había impartido. Este Mara Bar Serapio escribe esta carta a su hijo. Aparentemente estaba preso Mara Bar Serapio, pero en esa carta él trata de dejar como una especie de enseñanza o de legado a su hijo para mostrarle los ejemplos de personas buenas que también existieron. Y toma 3 ejemplos: Sócrates, Pitágoras y Cristo. Y cuenta cómo terminan cada uno de ellos, pero que a pesar de haber muerto, de haber tenido un final, lógicamente estamos hablando desde el punto de vista de un incrédulo, pero que reconoce la virtud de cada una de estas personas en las que estaba el Señor. ¿Qué es lo que le deja como enseñanza? ¿O qué es lo que le pide? O sea, que tome en cuenta esos ejemplos, porque al fin y al cabo ninguno murió, sino que trascendió por la obra que hizo cada uno. En este caso, cuando se refiere a Jesús, lo identifica como un rey sabio. Repito, lo estamos viendo desde el punto de vista de un documento extrabíblico de alguien que no tenemos que pedirle que sea un creyente, ¿no? Pero sí confirma
por la cercanía en el tiempo, que fue alguien que conocía y que tenía referencia de la historia de Jesús. Porque ¿en qué año fue eso? En el 73, después de Cristo. Pero sí él sabía lo que sucedió en el 70. ¿Qué pasó en el año 70? Eso. La destrucción de Jerusalén. 35 años después, 37 años después, Roma sitia Jerusalén y la termina destruyendo, y los judíos son dispersos por todo el imperio. O sea, se cumplió, por un lado, algo que fue profético en la Biblia, pero que este hombre no lo sabía, pero sí confirma la destrucción de Jerusalén. Y la dispersación. Y la dispersión de los Sin judíos. saberlo. Y el último que nos queda, el punto 7, los talmudes judíos. ¿A quién le tocaba? Ahora sí a... En el Talmud Toldot Yeshu se hace referencia a Jesús como Ben Pandera. En el Talmud babilónico dice, y lo colgaron en la víspera de la Pascua. El Talmud se refiere a Jesús con el título de Ben Pandera o Jesús Ben Pandera. Muchos eruditos dicen que pandera es un juego de palabras, un uso que ridiculiza la palabra griega partenos, que significa virgen, llamándole así hijo de una virgen. De esta manera se burlaban de Jesús porque los judíos lo consideraban hijo ilegítimo. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos que no aceptan a Jesús como el Mesías, lo siguen ridiculizando con este nombre. Cuando se les pregunta qué datos tienen del Jesús de la Biblia cristiana, dice, ese Ben Pandera. ¿Qué significa esa expresión? Hijo de... Ese que es un hijo de una prostituta. Así lo toman a Jesús los ortodoxos hebreos, que no quieren saber nada con el Mesías que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Para ellos no vino todavía. Es más, a Jesús no solo lo tienen como un hijo natural de una mujer no casada, porque María no estaba casada. Entonces, bueno, es más humillante. O sea, lo humillan, lo ridiculizan, lo humillan, y ellos dicen, nuestro Mesías no va a nacer de una mujer así. Nuestro Mesías no va a venir, viene de un linaje real, que es cierto, Jesús también venía de un linaje real, pero ellos lo esperan de otra manera, como un Mesías. Como un rey. Claro. ¿Dónde está esto? Esta información. En el Talmud, en los Talmudes judíos son libros no inspirados, son libros religiosos, libros con enseñanzas, ¿sí? con tradiciones judías, interpretaciones de la ley, ¿sí? Y de la historia, pero registradas como si fueran comentarios bíblicos para nosotros. Sí. Bueno, así eran los Talmudes. Eran documentos para ellos escritos por estudiosos, pero que no era palabra inspirada. Eran documentos. Entonces, de esta manera podemos ver acá cómo a través de libros que no tienen nada que ver con la Biblia, hay verdad. hay confirmación de la historia bíblica como que realmente sucedieron. Fueron hechos veraces. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Se animan a pasar al punto B? No vamos a terminar hoy con el punto B, pero por lo menos vamos a introducirnos porque acá tenemos, la semana que viene vamos a ver algunos videos sobre arqueología. Y voy a ver si lo puedo actualizar, porque lo interesante de la arqueología es que todos los años se renueva. Siempre hay descubrimientos nuevos. En el punto B tenemos confirmaciones por la arqueología. Punto B. Confirmaciones por la arqueología. Nelson Glueck, el afamado arqueólogo judío, escribió: puede alcanzarse categóricamente Declararse. Declararse.
puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. La casi increíble precisión del registro histórico de la Biblia resulta particularmente veraz cuando está respaldada por hechos arqueológicos. William F. Albrecht, conocido por su reputación de ser uno de los más grandes arqueólogos, declara: no puede quedar duda que la arqueología ha confirmado la sustancial historicidad del Antiguo Testamento. Descubrimiento tras descubrimiento han establecido la exactitud de numerosos detalles y han hecho crecer el reconocimiento del valor de la Biblia como fuente histórica. Sir William Ramsay, uno de los arqueólogos más importantes de la historia, ha reconocido que comenzó una investigación sobre el libro de los Hechos con ciertos prejuicios, pero a medida que iba avanzando en su trabajo se fue rindiendo ante la evidencia. Sus descubrimientos eran coherentes con el relato de Lucas. Sobre este último, Sir William Ramsay, se dice que él en realidad estaba queriendo demostrar que lo que estaba registrado en el libro de Hechos no era cierto. Tenía muchas dudas, inclusive estaba como empecinado en demostrar que no era verdad. Y empieza a hacer ese trabajo de excavación. Y resulta que va descubriendo detalles que terminaban confirmando los lugares, los nombres que aparecían, los datos que aparecían en las cosas escritas. Inclusive él relata en su testimonio, porque después lo notable que termina convirtiéndose. El que empezó como un ateo combatiendo la información bíblica, después de haber confirmado con su propio trabajo que lo que dice la Biblia es cierto, termina creyendo. Impresionante, ¿no? La misma palabra lo fue convirtiendo. Claro, aparte a medida que él iba descubriendo cosas, decía, pero no puede ser, coincide. Los anteriores, bueno, William Albright es famoso arqueólogo, ya estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Cuando toda esa zona estaba bajo la administración de Gran Bretaña, de los ingleses, el mandato británico se conocía, entonces tenían la posibilidad de acceder sin problema. Ahora no se puede tener la misma libertad por todos los conflictos que hay, ¿no? En las tierras bíblicas, no solo en Israel, Siria, Egipto, Líbano, y ni que hablar de la Mesopotamia asiática, que está bajo gobiernos islámicos. Ahora es imposible, pero antes era más fácil acceder a la información arqueológica. Pero todavía hoy en día se siguen haciendo trabajos importantes. Y por eso les decía, justamente, todos los años descubren detalles, cositas nuevas que terminan confirmando la historia bíblica. En el punto 1 tenemos como título la arqueología bíblica. Dice, la arqueología bíblica. La arqueología bíblica es la disciplina que se ocupa de la recuperación e investigación científica de los restos materiales de culturas pasadas que pueden iluminar los periodos y descripciones de la Biblia. Un amplio arco de tiempo que comprende entre periodos y descripciones de la Biblia. Un amplio arco de tiempo que comprende entre el año 2000 a.C. y el 100 después de Cristo. Otros autores prefieren hablar de arqueología de Palestina y con ello determinan aquellos territorios que están al este y al oeste del río Jordán. En este último señalamiento lleva a concluir que la arqueología bíblica o de Palestina está circunscrita a los territorios que sirvieron de escenario de los relatos bíblicos. Bien. Acá hay un dato interesante también para agregar, que justamente tiene que ver al nombre de arqueología bíblica o arqueología de Palestina.
Otros prefieren simplemente decir arqueología o arqueología general, porque al decir arqueología bíblica se plantea un debate en el mundo científico, porque es como que la Biblia está regulando la investigación. O sea, se basan en el texto bíblico para guiar sus trabajos, ¿no? Sus excavaciones, los lugares, porque la Biblia tiene nombres de lugares. Claro. Entonces vos te dejas guiar por la información que te da la Biblia, vas directamente a esos lugares y empezás a descubrir cosas guiado por el texto bíblico. Y eso condiciona el trabajo, porque el arqueólogo que lo hace de esa manera ya viene condicionado por los datos bíblicos. Entonces los que no son creyentes no quieren aceptar ese tipo de metodología, porque de alguna manera tienen razón, van condicionados con la información del texto. Ellos prefieren que el método de trabajo sea libre de condicionamientos religiosos, fechar las piezas que se van descubriendo con métodos científicos, carbono 14, bueno, y otro tipo de formas de fechar una pieza, y se fueron perfeccionando o apareciendo otras maneras de regular o de organizar un trabajo de excavación. Lamentablemente un poco tarde, porque antes de que aparecieran los arqueólogos aparecieron los saqueadores. Mucho se ha perdido, mucho se ha robado, especialmente lo que tiene que ver con las momias de Egipto, los lugares tradicionales, ¿no? Antiguos. Se saqueaba, o sea, se robaban esas piezas y terminaban en el mercado negro. Ojo, todavía hoy hay saqueadores. Y muchas de esas piezas terminan en colecciones privadas, aparecen por ahí en algún museo. Y resulta que cuando se dan cuenta de que esa pieza que está en un museo en Londres correspondía a una cultura palestina y relacionada con Israel o con Siria, ¿qué hacían los gobiernos? ¿O qué hacen los gobiernos? Las reclaman. Claro. ¿Qué hacen ustedes con una pieza nuestra? Esto es de nuestro territorio, ¿qué hace acá? Entonces, hasta el día de hoy hay conflictos por las piezas que se descubren, que se comercializan. Inclusive también hay un arqueólogo famoso, judío, ateo, no es creyente ni en el judaísmo. Este judío está haciendo lo que hacía Sir William Ramsay en su momento. Trabaja, pero para combatir el texto bíblico, o para meter confusión, o para aportar datos, o meter datos que hagan dudar la veracidad del texto bíblico. Así empieza todo. Ya lo van a ver dentro de un tiempo que va a estar ahí. Así empiezan todos. Va a ver que dentro de un tiempo ya va a estar. Ya está convertido. Claro. Bueno, es más, hay un documental de James Cameron. James Cameron es el director de cine. Famoso norteamericano. Sí, filmó Titanic. Claro. Y entre otras cosas, ¿no? Bueno, James Cameron contrató a este arqueólogo judío, ahora no me viene el nombre, pero ¿cuál era la intención o cuál era el trabajo? El Éxodo, el relato del Éxodo. Entonces, ¿existió el Éxodo? Sí, existió. Entonces siembra duda. ¿Por dónde salieron los judíos? ¿Salieron por acá? ¿Se abrió el Mar Rojo? ¿Fue un milagro? Entonces siembra... Lo que hablamos al principio. Pero Claro. las pruebas están. Claro. Por eso digo, dentro de la arqueología vamos a encontrar también tendencias. Aquellos que toman la Biblia como guía terminan descubriendo lugares y cosas que terminan, piezas. Hasta hace poco se descubrió, creo el año pasado, el sello de un anillo de un funcionario que correspondía a la época de David, del rey David, en la ciudad de David. En la ciudad.
que la ciudad de David se descubrió hace poco, no es que sea un descubrimiento viejo. Justo en un estacionamiento de auto, estaban trabajando en un estacionamiento cerca de los muros de Jerusalén, de la ciudad vieja. En una playa de estacionamiento estaban haciendo un trabajo y descubren ahí una pista y resulta que era parte de la ciudad de David, la ciudad vieja. Hoy ya está todo armado como paquete turístico, la gente lo puede visitar, hay mucha información y todavía siguen trabajando, todavía siguen apareciendo cosas. Dieron otro día el baño con la pileta y todo. Ya lo preparan, le ponen vidrio, todo para que... Claro, no, son, en ese sentido, son unos capos muy profesionales. Muy bien armado. Y bueno, por eso digo, si podemos la semana que viene, vamos a ver si encontramos videos más actualizados, porque yo tengo videos de los primeros descubrimientos. Y siempre hay noticias de cosas que se van descubriendo, así que vamos a ver. Sí, porque los arqueólogos están trabajando hoy en día, están trabajando igual. Sí. ¿Por dónde vamos? El punto 2 vendría a ser, Bueno, acá ya lo que viene ahora son datos fechados de descubrimientos dentro de todo recientes, ¿no? ¿A quién le toca? A la Maru. Me tocó un dibujo. Tenés que relatar cada edificio que está dentro del... Podemos ver una imagen. Una reconstrucción de la Jerusalén del siglo I, posible gracias a los aportes de la arqueología bíblica. Algunos descubrimientos. El papiro P52, el texto más antiguo del Nuevo Testamento conocido, fue descubierto en 1920 en el desierto de Egipto Medio y sacado a la luz pública en 1935. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cavernas de Qumran en el año 1947 por los beduinos y cuyas excavaciones se iniciaron en 1950. Ese es el que está en la portada de... Eso es lo que tenemos en la tapa de la carpeta. Entre 1962 y 1963 se descubrió el papiro de Wadi Daliyat o papiro de Samaria de época persa. En 1964 se descubrió el papiro de Ketek Jericó de la época persa helenística. En 1991 se descubrió la llamada tumba de Caifás, aunque no está cerrada su identificación como tal. En 1993 se descubrió la estrella del Tel Dan. En 1996 se descubrió la inscripción del Tel Mikne con el nombre de la ciudad filistea de Ekron y una lista de sus reyes. En 1997 se descubrió el antiguo monasterio Catisma. En 1998 se descubrió la sinagoga de Jericó, datada del año 75 a.C. En el 2001 se descubrió la estrella del rey Joás, rey de Judea. La arqueología bíblica es también objeto de célebres falsificaciones motivadas por múltiples intereses. Una de las más célebres se presentó en el 2002 cuando se publicó el supuesto hallazgo de un osario con una inscripción que decía: Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. En realidad, el hallazgo se había producido 20 años atrás, tras los cuales la pieza sufrió un extraño cambio de manos y la inscripción se hizo posteriormente, dado que ni siquiera corresponde al patrón de la época. Y en el 2007 se descubrió la tumba de Herodes. Mira, 2007. Bien. Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Cuando uno se mete en el mundo de la arqueología y descubre todos estos datos y estos descubrimientos que confirman lo que dice el texto bíblico, y te engancha, te apasiona. No salís más de ahí. ¿Y por qué? Porque vos terminás viendo en vivo y en directo, en una excavación arqueológica,
que lo que estaba escrito de repente como que cobra vida, como que era cierto. Por eso el punto es la veracidad de la Biblia. La arqueología ayuda, así como decíamos desde el principio, confirmar los hechos históricos, pero no solo eso, termina afirmando la fe. Sí. Porque vos decís, entonces no hay duda de que el libro que nosotros tenemos como inspirado por Dios, la Biblia como palabra de Dios, es cierto, es verdad. O sea, no te miente. O sea, es un registro de hechos reales. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que tenemos elementos para demostrarle a alguien que tiene dudas acerca de la Biblia. Tenemos pruebas también, no, en este caso no bíblicas, no en el texto, pero sí fehacientes, de que la Biblia es un relato de hechos veraces. Existieron los lugares, las personas, los detalles de la Biblia en la historia, y la arqueología lo confirma. Sí, es verdad. Está bueno porque en realidad desde que somos chiquitos que venimos imaginándonos todo esto, Sí. Claro. llega un momento que está bueno. Es como los no católicos. Tenemos fe, Ellos pero- saben que es real lo de Jesús que murió. Claro. Ellos lo saben. No lo han vivido ni le han explicado. Claro. ¿Querés orar, Maru? Así nos despedimos. Gracias, Señor, por tu gran amor Bendito eres. para con nosotros, Señor. Sí, Señor. Gracias porque podemos estudiar. Gracias por Triqui que prepara las clases, Señor. Amén. Y gracias porque nos das esta oportunidad, Señor, y te pedimos que nos bendigas y Amén. que podamos también compartirla, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.